Bueno, mientras llega Enrique García Máiquez, que está en el taxi, esperemos que el tráfico le deje llegar cuanto antes, si me permiten, hago una breve presentación del ciclo. Buenas tardes a todos, gracias por venir en una tarde que hay mucha competencia con el Día de las Librerías, muchas presentaciones, muchos actos, cine en las universidades, hay incluso un congreso de contratación pública que nos hace también la competencia, entonces, pues muchas gracias por su asistencia. Déjenme que comience con una anécdota para explicar este ciclo. Es una anécdota que seguramente Jiménez Lozano conocería y comentaría. La comenta Higinio Marín en su último libro, es un suceso del que ya nos había dado noticia en otro de sus libros, que ocurrió a mediados del siglo pasado y que servirá para explicar un poco el objetivo del centro. Dice Higinio Marín, por entonces, ocurrió a mediados del siglo XX, ¿no? El aeropuerto de Villanubla, en Valladolid, era un aeródromo militar cuya pista coincidía con la carretera. Allí, y a través de una espesa niebla, un campesino circulaba muy de mañana hacia la ciudad donde quería vender su vaca. Por alguna razón, los soldados que debían impedir el tráfico por el tramo compartido con el aeropuerto no lo hicieron y un bombardero, en pleno aterrizaje, arrolló al campesino y su furgoneta. Inverosímilmente, el campesino sobrevivió, pero la vaca murió y el vehículo quedó totalmente destruido. El oficial al mando, tal vez temiendo las responsabilidades que le correspondían, ofreció al aturdido lugareño una indemnización cuantiosa a condición de que no contara a nadie lo sucedido. Varias veces tuvo que ir incrementando la cantidad porque el paisano se negaba, hasta que al final le desengañó. No aceptaría ningún trato que implicara no poder contarlo en su pueblo. Dice Higinio Marín que puede que parezca la simpleza de un hombre rústico, pero que no deberíamos precipitarnos, porque vivir para contarlo es el privilegio y el destino del ser humano, la forma de supervivencia de la que ningún otro ser viviente es capaz. Vivimos para contar la vida y la contamos para vivirla. Necesitamos de las palabras y de los relatos para vivir, y nuestra vida toma la forma de las palabras y los relatos que contamos. Ese es el objetivo de este ciclo, contar la vida y encontrar la vida en las palabras de Jiménez Lozano, que es, sin lugar a dudas, uno de los intelectuales más importantes del siglo XX. A pesar de la indiferencia o el silencio con el que en ocasiones se le ha tratado, o quizás precisamente por eso. Ustedes saben que nació en 1930 en Langa, en Ávila, cursó estudios de Derecho y Filosofía y Letras, comenzó las oposiciones a judicatura en Madrid, perdimos lo que seguramente hubiera sido un gran juez, pero empezó pronto a dedicarse al periodismo en el norte de Castilla, bajo la dirección de quien sería su amigo íntimo Miguel Delibes. Toda su vida trabajó en el periódico, pero también colaboró en periódicos de ámbito nacional, como El País, ABC, La Razón. Con el norte de Castilla fue corresponsal del periódico en el Concilio Vaticano II y publicó sus crónicas o algunas de sus crónicas con el título Un cristiano en rebeldía, que es su primer libro, en 1963, quitando un pequeño opúsculo que publicó en 1961. En 1961 publicaría La Meditación española sobre la libertad religiosa, que será objeto de comentario mañana, y en 1971 su primera novela, Historia de un otoño. Además, en estos tres libros ya está el germen de uno de los grandes temas que desarrolla en toda su obra, que es la libertad de conciencia frente al poder. A lo largo de sus 90 años de vida, fue un autor de una amplísima obra en la que hay algunos ensayos fundamentales para comprender la historia de España, como Los cementerios civiles y la heterodoxia española, más de 20 novelas, varios volúmenes de relatos, una decena de libros de diarios y conversaciones, recopilaciones de artículos periodísticos y 7 poemarios en los que se detendrá Enrique García Máiquez. A todo ello hay que sumar antologías, colaboraciones en otras obras, ediciones de otros textos, introducciones, prólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Su fallecimiento en marzo de 2020, pocos días antes de que se decretara el confinamiento, nos dejó a sus lectores, como escribió Carmen Herrando, un poco huérfanos. Se iba un escritor entrañable, un hombre bueno, divertido, irónico, infatigable, un grandísimo erudito, pero sobre todo una persona libre, muy libre y un gran avisador en tantos sentidos. Pero nos dejaba una extensa y profunda obra ensayística, narrativa, poética, en la que permanecen esa ironía, erudición, libertad y esos avisos.
Se iba un gran maestro, pero nos quedaba la huella de su magisterio. Y eso es lo que desde el área de cultura, del equipo de cultura del Centro Pinatelli, queríamos recuperar y actualizar. No se trataba solo de hacer un homenaje formal, porque además, ¿quiénes somos nosotros para eso?, sino de tratar de escuchar el eco que permanece en sus palabras, en su obra, repensar la relación entre la vida y las palabras que se expresa en sus escritos y animarnos también así a leerle o a releerle, o leernos y releernos, ¿no? Estaba previsto que este pequeño ciclo se celebrara en octubre de 2020, pero las circunstancias de la pandemia, ese horrible sintagma que sirve para justificar de todo, ¿no?, nos obligaron a suspenderlo o nos aconsejaron aplazarlo para poder hacerlo en mejores condiciones, porque queríamos mantener la presencialidad de esta jornada o de estas jornadas. Por eso agradezco expresamente la paciencia y la generosidad que han tenido los ponentes, los presentes, los que van a llegar y los que llegarán mañana. Desde el primer momento aceptaron participar con entusiasmo, que podríamos decir Jiménez Lozaniano, y luego se fueron amoldando además a los innumerables cambios de calendario que vinieron, intentando encajar las jornadas en un contexto en el que fuera posible hacerlas con todas las garantías, ¿no?, con gran flexibilidad por su parte. Ha querido además, han querido las circunstancias que con estos cambios haya venido a coincidir la celebración de esta jornada con el aniversario del nacimiento de Dostoyevski, el 200 años del nacimiento de Dostoyevski, un autor tan presente, ¿no?, y tan leído por Jiménez Lozano. Bueno, para nosotros, por todo eso, por el tema, por los ponentes, es un verdadero privilegio poder disfrutar estos 2 días de escucharles. Ellos son intelectuales reconocidos y además especialistas muy importantes en la obra de don José, a quien conocieron muy de cerca. En la sesión de hoy contamos con la presencia de Carmen Errando y Enrique García Máiquez. Los voy a presentar y empezaremos mientras llega Enrique García Máiquez. A Carmen Errando, ustedes o muchos de ustedes la conocen porque es zaragozana. Es profesora de Ética y de Antropología Filosófica en la Universidad de San Jorge y en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, centro agregado a la Universidad Pontificia de Salamanca. Seguramente sabrán que, además de diplomada en enfermería, la profesora Errando es licenciada y doctora en filosofía. Su tesis, que dirigió el profesor Manuel Fraijó, versó sobre el pensamiento religioso de José Luis López Aranguren. Es especialista en pensamiento personalista y, como tal, ha dirigido la colección Persona de la Fundación Emmanuel Munier entre 2009 y 2019 y pertenece al Consejo de Redacción de la revista Acontecimiento. A esos méritos hay que añadir uno muy importante, y es que Carmen Errando fue amiga personal de José Jiménez Lozano, a quien visitaba con frecuencia en su casa de Alcazarén. Y compartía y comparte con él, si me permiten decirlo así, un buen número de amistades, no solo personales o físicas, sino espirituales, por así decirlo. No solo la del propio López Aranguren, también conocido de Jiménez Lozano, de hecho es autora de un interesante estudio sobre la España del siglo XVI en la óptica de López Aranguren y Jiménez Lozano, sino además otros muchos, como Pascal, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz o, sobre todo, Simone Weil, que constituye, Simone Weil es una pieza, por decirlo de alguna manera, clave en el pensamiento, en la escritura de Jiménez Lozano y constituye una de las grandes líneas de investigación de Carmen Errando. Pertenece a la Asociación para el Estudio del Pensamiento de Simone Weil, lo he dicho en español para que no se note mi deficiente pronunciación en francés, pero habría que decirlo en francés, y ha publicado además varios trabajos en los cahiers Simone Weil. A algunos de estos autores les ha dedicado monografías específicas, como el libro El camino espiritual de Teresa de Jesús, de 2009, o las biografías de Aranguren, de Pascal y de Juan de la Cruz, editadas por la Fundación Emmanuel Munier, además de un sinfín de colaboraciones en obras colectivas y artículos, algunos de ellos expresamente dedicados a Jiménez Lozano, el último en la revista Frontera, que ha salido esta semana o la semana pasada, hace unos días, sobre Simone Weil y Jiménez Lozano. Y somos afortunados porque en mitad de la presentación llega el segundo de nuestros invitados. Muchas gracias.
La profesora Herrando colabora también en medios de comunicación como Heraldo de Aragón y en un artículo publicado a finales de marzo en ese medio, recuerdo de Jiménez Lozano, que había fallecido pocas semanas antes, hablaba de él como un escritor necesario. Y decía, mucha misericordia hay en esta escritura, en la de Jiménez Lozano, y no menos esperanza. Andamos necesitados de las dos, pero sobre todo de palabras y de historias que nos remuevan por dentro, que nos hieran y nos devuelvan a lo más humano. Bueno, pues ese es también el objetivo de estas jornadas, ¿no? Y la otra de estas personas cualificadas que nos pueden ayudar a encontrar la vida en las palabras y las palabras en la vida es Enrique García Máiquez, que viene de más lejos, por eso ha llegado un poco al filo del inicio de la jornada, viene desde el puerto de Santa María, pero le sentimos muy cerca por sus artículos en la prensa diaria, su presencia en las redes sociales, y además agradecemos que haya hecho el esfuerzo de venir, aunque sea así al límite, sabiendo que tiene una semana muy complicada que exigía que estuviera en varios sitios a la vez, ¿no? Ha llegado hoy aquí desde Cádiz, mañana se tiene que ir a Madrid, donde participa en el Congreso de Católicos y Vida Pública, así que muchas gracias por este esfuerzo. García Máiquez es, dos palabras para presentarle, es profesor y escritor, es licenciado en Derecho, trabaja como profesor en un instituto de enseñanza secundaria en Puerto Real y, sobre todo, es un conocido y reconocido poeta y columnista. Colabora con varios medios de comunicación, Diario de Cádiz, Diario de Sevilla, El Objetivo, El Mundo Español y en revistas culturales como Clarín, Ambos Mundos, Nuestro Tiempo, Centinela, un largo etcétera. En su faceta periodística es uno de los grandes comentaristas de la actualidad y un maestro del columnismo entendido como un género literario. Por decirlo de algún modo, no sé si esto le gustará o no, no es un periodista que escribe poemas, creo yo, sino un poeta que escribe en los periódicos. Yo creo que es distinto. Por eso quizás alguien le ha llamado el Chesterton español, y algo de eso tiene, además, por su conocimiento del autor inglés, a quien ha traducido y de quien ha hecho también una recomendable antología de aforismos titulada Un puñado de ideas. Bueno, prueba irrefutable del alcance de su obra es el hecho de que uno de sus artículos fuera utilizado como texto en el examen de selectividad de la Comunidad de Madrid, creo, ¿no?, en el pasado mes de junio. Con lo cual, disfruten ustedes, podemos afirmar que nos encontramos en presencia de un autor clásico, ¿no? Bueno, bromas aparte, él se ha definido como un columnista autobiográfico que entrevera la realidad social con la anécdota, la reflexión personal e incluso espiritual, y el resultado son textos pues, muy bellamente escritos, llenos de un gran sentido del humor. Algunos están recopilados, la última recopilación creo que es esta, El burro flautista, que es de este mismo año, pero hay otros. Ha publicado dietarios, volúmenes de aforismos, media docena de poemarios, ha traducido, además de a Chesterton, a Mario Quintana, y ha editado a varios poetas, como Luis Rosales, como Miguel Dors, o como Jiménez Lozano, a quien antologizó, se dice antologizó, ¿no?, y prologó este libro, El Precio, editado en 2013 por la editorial Renacimiento, un libro muy bonito. En el prólogo de este libro dice García Máiquez que tras leer la poesía de Jiménez Lozano no podemos seguir mirando, leyendo, pensando ni viviendo igual que antes. Como estamos en un centro de la Compañía de Jesús, perdonen, y aprovecho para enlazar con otra cita, decía San Ignacio de Loyola, ¿qué es esta nueva vida que ahora comenzamos?, en su autobiografía. Bueno, podríamos parafrasearlo y preguntarnos, ¿qué es esta vida que salta o que nos hace saltar en los relatos, los diarios, los poemas de Jiménez Lozano? Bueno, pues no me cabe duda de que hemos elegido a los mejores invitados para que nos ayuden a conseguirlo, a averiguarlo. Gracias por vuestra presencia, por vuestro esfuerzo, y os escuchamos con mucha atención. Sí. Qué bien que me puedo quitar este espanto. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Andrés, por haber celebrado este ciclo. Bueno, antes decíamos que los que somos lectores de don José Jiménez Lozano, en mi caso, por lo menos, no soy objetiva, somos hinchas. Es decir, es una persona que a algunos nos ha marcado profundamente. Entonces, bueno, voy al grano. Yo voy a hablar de los seres de desgracia, que para él son los que sostienen el mundo. Y de ahí viene el título que he puesto a esta pequeña comunicación.
voy a leer bastantes textos suyos y voy a hablar también de él en relación con Simone Weil, porque a él también le marca muchísimo Simone Weil. Bueno, pues entre sus muchas facetas como escritor, a él le gustaba más bien que le llamásemos escribidor. José Gimeno Lozano se ocupa especialmente de alzar vidas pequeñas, de alzar, decía él, la vida con las palabras, pero sobre todo de rescatar esas vidas del arrinconamiento, del olvido, vidas que no cuentan, en las que no se fija nadie, que no lanzan ningún destello que pueda ser captado con facilidad en este mundo donde abundan tanto las imágenes retocadas, sino que, al contrario, serían vidas que llegan a resultar hasta incómodas. Y esto es así en realidad porque uno de los temas preferidos de don José era precisamente el trato que dan los poderosos a quienes no cuentan nada a ojos de estos mismos poderosos que capitanean el mundo y que por lo general suelen abusar de su poder y lo pagan siempre, decía él, estos seres pequeños. Y con los abusos de los poderosos, nuestro autor denunciará también la indiferencia que a lo largo de la historia pues han mostrado o hemos mostrado también quienes miramos o quienes vemos de alguna forma estos abusos. Voy a empezar leyendo uno de los primeros textos sobre el tema que tenemos en el primer diario de José Jiménez Lozano, que son los 3 cuadernos rojos. Le cito a él, dice: «De nuevo, esos rostros de mi infancia, seres de vida tan atroz, pero que con su pobreza y su sufrimiento siguen iluminando la mía. Obdulia, que se volvió loca al ser requerida y presionada día tras día a entregarse sexualmente si quería evitar que asesinaran a su tío con quien vivía. Y no hubo asesinato y ni siquiera intención de llevarlo a cabo, pero los nervios de Obdulia se rompieron y tuvo que ser internada. La he visto llorar y solo he podido comprender mucho más tarde la razón de ese llanto. O Edita, la muchachita pobre, sin madre, con su jerseycillo rojo, las manos hinchadas, lavando, sentada al sol, raquítica, sin amor. Vivía en una cuadra que a mí me parecía un palacio encantado, pero donde ella pasaba frío, muerta enseguida. Al volver de vacaciones, un año pregunté: ¿y Edita? Murió, me respondieron. O Luis, con su gran cabezota, que se convirtió para él en un mal mote, sin madre, siempre hambriento, con las manos llenas de grietas, enfermo del corazón y también muerto enseguida. Son como 3 ángeles terribles que me rodean y cuyo rostro veo con perfecta nitidez. Pero, ¿por qué su sufrimiento? Cuando leí luego a Dostoyevsky o a Faulkner o a Gorky o a Bernanos y desde luego a Juan de la Cruz, ellos estuvieron en cada página. Por Simone Weil supe muy pronto que seres así son los que sostienen el mundo, la historia y el pensamiento. Hasta aquí la cita y ya verán de dónde he sacado el título para esta pequeña comunicación. Voy a hablar ahora de estos seres de desgracia y de José Jiménez Lozano como lector asiduo de Simone Weil. Jiménez Lozano no tenía ninguna necesidad de leer a Simone Weil para comprender el fondo de verdad de estas vidas anónimas y arrinconadas. Pero algo le haría ver la pensadora francesa, que le acompañó desde que la leyó por primera vez en los años 50 del siglo pasado. Pues en su obra, Jiménez Lozano no solo trata a seres más ignorados o olvidados, a los pobrecillos, a los humillados y ofendidos, para decirlo con esa expresión de Dostoyevsky, sino que se fija también y de forma particular en los seres de desgracia, concretamente. Y esos, decía él, son los de la Weil. Él solía llamarla la Weil, así directamente. Cuando hablábamos así, decía siempre la Weil. Bueno, pues él se refiere a estos seres de la Weil, a los de desgracia, que son precisamente los que más le toquen y más hieran los adentros de Jiménez Lozano desde niño. Él decía, bueno, al menos narrándolas, al menos se contarán sus pobres vidas, ¿no? Bueno, pues la obra de Jiménez Lozano está sembrada de estos personajes anónimos, intrascendentes, a los que el autor da vida, a veces de nuevo, otras veces simplemente al recordarlos y a sacarlos así del anonimato. Y aunque ni siquiera dejan de ser pequeños, el autor logra que pasen a cobrar significado y relevancia y que nos den luz a todos. Además,
Todos ellos, sin apenas saberlo, participan verdaderamente de la noche y de la nada, categorías que responden a realidades auténticas y de las que tan hondamente habla Juan de la Cruz, precisamente uno de esos seres pequeños, por cierto, a quien nuestro autor dedica el librito El Mudejarillo. Es decir, el Mudejarillo es otro de esos seres un poco dejados de lado, arrinconados, ¿no? Juan de Yepes es conocido que perteneció a lo más bajo de la escala social, que nació además, como el propio Jiménez Lozano, en la comarca de La Moraña. Es una comarca en Ávila, pero el nombre de Moraña viene ahí precisamente que era tierra de moros. San Juan de la Cruz, en el Mudejarillo, precisamente es donde se habla de la ascendencia mudéjar de Catalina, de su madre, ¿no? Bueno, Juan de la Cruz se consagró a Dios, como es conocido, en la Obren del Carmen, siguió a Teresa de Ávila en la Reforma del Carmelo, cultivando una vida interior muy intensa por la llamada vida negativa, y hablaba de la noche, hablaba del monte al que se asciende, pero también de la llama de amor viva, de manera que llegó a mostrar con su vida y a plasmar en sus escritos que de la perseverancia en esa noche oscura llegan a brotar el consuelo y la alegría de una confianza que tiene un gran pozo de certeza. De Juan de la Cruz escribe mucho Jiménez Lozano, pero llega a decir que hasta en su muerte resulta humillado y ofendido. Y no se refiere tanto al episodio de la muerte en que los frailes estaban leyendo cosas así terribles de calaveras y demás, y él dijo, léanme del cantar de los cantares. No, se refiere a eso lo cuenta muchas veces, pero se refiere también al sepulcro pretencioso y rico que orna la tumba de San Juan de la Cruz en Segovia y que es, en palabras de don José, la expresión polarmente opuesta ciertamente a su espíritu. Hasta aquí esta cita de don José. Bueno, pues estos olvidados son efectivamente para Jiménez Lozano los que sostienen el mundo, porque son seres reales, porque podríamos decir que en ellos no hay ni trampa ni cartón en lo que a la condición humana se refiere. Son personas afectadas seriamente por la aspereza del vivir, por la desdicha, pobres todos ellos, muchos niños de Langa, su pueblo, como estos tres de los que he hablado antes, y luego muchos otros inocentes en quienes él, el autor, don José, ve a la humanidad despojada de todo, desnuda, nos ve a todos nosotros, simples seres humanos, en nuestra realidad más verdadera, desvestida de todo ropaje social, de todo fulgor, de cualquier privilegio. Y se fija también en seres tan poquita cosa como los gorriones o los corderos que son llevados al matadero, porque son seres inocentes y evocan a personas inocentes como ellos, al tiempo que le recuerdan una y otra vez la nonada que es el mundo y la falsedad de sus brillos. Para José Jiménez Lozano, esta insignificancia de los seres humanos y de los seres pequeños no puede quedar arrinconada. Por eso escribe sobre ellos, por eso los rescata. Él sabe del valor profundo de las personas, eso que Kant llamaba la dignidad humana frente al precio, y también sabe que cada ser humano escondemos en los adentros uno o muchos secretos, sobre todo cuando está ese ser marcado por el signo de la desgracia, que es como un recordatorio de esa misteriosa realidad de Dios, pero de Dios entendido como ese Deus absconditus del que habla ya en tiempos el profeta Isaías y en el que se fijaron también amigos, entre comillas, de don José como Juan de la Cruz, Pascal, Simone Weil o Kierkegaard. Hoy hace años que murió Kierkegaard también. Bueno, porque tras el misterio de la desgracia de los hombres late también el misterio de la ausencia de Dios, solo que Dios acaba desvelando de algún modo su presencia escondida en las entrañas de lo pequeño. En este sentido, Jiménez Lozano se fija en una idea muy presente, como ya he dicho, en Simone Weil. Por ejemplo, la idea de lo infinitamente pequeño. Hablará de los seres de desgracia, pero también de lo infinitamente pequeño. Él no suele nombrar con esta expresión la idea, pero la tiene muy presente en su obra la existencia de Dios como una sustancia divina en la entraña del corazón de lo pequeño, en el fondo de todo ser humano, como tenía presente en tantos aspectos pues, los pensares de esta mujer que ya les he dicho que lee bastante pronto, ¿no? Especialmente cuando Simone Weil se abre al mundo sobrenatural, ella viene desde la anarquía, el agnosticismo, pues
Él se va a fijar sobre todo en esos escritos de a partir del año 38 y especialmente cuando Simone Weil lee a Juan de la Cruz en el año 41, muy poquito antes de su muerte. Entonces, ella, sobre todo en esa última etapa, habla de, lo diría en francés, un infiniment petit, consciente de que se trata de una realidad plenamente viva que alienta en el hondón de cada ser humano y que alberga la energía más auténtica y real de la vida. Una realidad que viene a ser como una semilla que Dios deposita en el centro de cada persona y da a cada cual la posibilidad de descubrirla y de hacerla germinar. La filósofa francesa la va a comparar con el grano de mostaza del Evangelio o con el grano de granada que ingiere Perséfone en la mitología griega y que es un signo de fecundidad, ¿no? Voy a decir simplemente a leer un párrafo de Simone Weil donde habla de ese infinitamente pequeño. La cito, dice, este infinitamente pequeño es el grano de mostaza, la perla escondida en el campo, la levadura en la masa, la sal en la comida. Este infinitamente pequeño es Dios, es decir, más que todo. Hasta aquí la cita. Bueno, pues tal realidad de lo humilde, de lo sencillo, de lo que no tiene brillos ni ornamentos y queda, por tanto, exento de cualquier rasgo que atraiga la atención de los sentidos, lo vemos permanentemente en Jiménez Lozano. Por ejemplo, la mera blancura de una tapia enjalbegada, el plato blanco de loza con una línea azul como sola decoración, el cántaro de barro, el pañizuelo, la flor silvestre, los acianos, las magarzas, la niebla cubriendo el paisaje, los gorriones, los vencejos, el cuco. Es la sencillez de lo despojado, de lo desnudo, de lo que se muestra en su simple verdad, porque nada en ello reluce y en algunas ocasiones lleva a recordar, por ejemplo, una imagen que saca bastante don José, que son esas criaturas mudas, como llegó a llamar San Juan de la Cruz a los garbanzos, que le gustaba manosearlos y tenerlos ahí en las manos. Bueno, pues eso es una cosa que la cuenta de vez en cuando. Eso lo cuenta Juan de la Cruz en una carta a doña Ana de Peñalosa, que escribe desde Granada, ¿no? Bueno, pues en la obra de don José se referirá también a los trampantojos que dan cuenta del engaño que es el mundo, pero también al despojamiento de la estética cisterciense, a la sencillez de la celda carmelitana, lugares donde la belleza se caracteriza precisamente por ser belleza ausente. O, por ejemplo, a veces habla de esa virgencita gótica que está en algún presidio y a la que se le cubre, la imagen se cubre, porque para que no viera el estado de los pobres presos cuando salían de las torturas que se les infligían, o la desolación de aquellos hombres que eran llevados a la muerte, ¿no? Jiménez Lozano rescata del olvido historias terribles y las eleva en el sentido de brindarlas a sus lectores como una ofrenda de carácter casi sagrado. Su obra está plagada de historias redimidas que él mismo extrae del polvo para presentarlas como si se tratase de personajes del grosor de los de Dostoyevsky. Voy a leer una historia terrible que sale también en los 3 cuadernos rojos. Le cito a él, dice, la experiencia de la noche y del horror puede ser sostenida incluso por las criaturas más débiles. En plena fiesta de un pueblo cercano a su pueblo, que es un pueblo vallisoletano, Alcazarén, ha muerto una pobre mujer de 38 años y ha muerto sola. Su marido estaba en los toros, era tuberculosa y alcohólica. Y ahora, como en un entreacto de la fiesta, su cadáver debe ser sacado de la casa porque, dado el estado de descomposición, no se puede sacar a la ceremonia del entierro fijada para mañana. Era hija natural y fue llevada a la inclusa, aunque luego se la reconoció legalmente. Sus padres, muy pobres, murieron envenenados con setas. Se casó y varios niños se la murieron de corta edad. Los que sobrevivieron están raquíticos, famélicos. Como si hubiera habido una mise en scène morbosa o solanesca, su cadáver se cruza con el ensangrentado cadáver de un toro que arrastran hacia el matadero para descuartizarlo. Se refiere, pone una inicial, yo creo que es su mujer, dice, D. Una vez informada me dice que esa mujer pasó su niñez en una destartalada casucha de campo junto al río, tan manso, en cuyos derruidos muros me he sentado a leer tantas veces a Dostoyevsky o a Juan de la Cruz, precisamente.
como si alguna profunda y misteriosa trama hubiera hecho que yo llevara a cabo aquí esa lectura para enfrentarme un día ahora con los verdaderos humillados y ofendidos y experimentadores de la noche y de la nada, los personajes terribles, realidades de esos libros y de los míos, de las historias que tengo que contar de pobres gentes, de esas santidades irrisorias, de esos ignotos místicos que han apurado hasta el final todo el acíbar de la existencia. Mueren en la soledad y su cadáver se cruza todavía, para puro sarcasmo, con el de un toro muerto cruelmente y el vocerío de la fiesta popular. Hasta aquí esta cita de los 3 cuadernos rojos. Bueno, pues ven un poco que su tema recurrente es rescatar historias o construirlas, pero siempre protagonizadas por estos personajes pequeños con vidas desconcertantes y dramáticas. Y a los lectores nos conmueven esas vidas porque algo contienen de las nuestras, de manera que penetrar en los relatos de don José pues nos hace rozar por unos instantes grandes intuiciones de fondo que tienen que ver con eso infinitamente pequeño que albergamos todos y nos recuerdan que cada uno de nosotros somos muy poca cosa, aunque también hay algo más maravilloso, pero ahora mismo me estoy fijando sobre todo pues en ese soplo o en esa sombra que pasa que dice el Salmo 144. Simone Weil pertenece a la familia espiritual de Jiménez Lozano, aunque no a la de los escritores, evidentemente. Ella, en la Segunda Guerra Mundial, se dedica en Londres, de vuelta de Estados Unidos, donde deja a sus padres, a reflexionar mucho sobre temas políticos, pero ahí se va a fijar, por ejemplo, en cuestiones que interesan mucho a Jiménez Lozano, como el tema de las palabras. Voy a citar un texto que don José cita bastante. Dice ella, en sus escritos finales, dice, pero la primera dificultad está en las palabras. La verdad está en el fondo del corazón de cada hombre, pero tan hondamente escondida que es difícil traducirla al lenguaje. Los hombres tienen tanta necesidad de palabras que un pensamiento que no se expresa con palabras puede por eso mismo resultar estéril a la hora de ser llevado a la acción. Cuando el hombre quiere algo que no sabe nombrar, se le puede hacer creer que lo que quiere es otra cosa y desviar así el tesoro de su energía hacia algo indiferente o malo. Ese es un texto de Simone Weil que cita a don José. O, por ejemplo, en un texto que se considera el testamento de Simone Weil, La persona y lo sagrado, dice: todas las veces que un fragmento de verdad inexpresable pasa por palabras que, aunque no puedan contener la verdad que las ha inspirado, mantienen con dicha verdad, por su avenencia con ella, una correspondencia tan perfecta que logran sostener en su búsqueda a cualquier espíritu deseoso de hallar dicha verdad, cuantas veces es así, en esas palabras se derrama el fulgor de la belleza. Es un texto que cita también bastantes veces don José. Pero el tema clave que comparte más de fondo Jiménez Lozano con Simone Weil, ya he dicho que es el de los seres de desgracia y concretamente la figura del tonto del pueblo, del idiot du village, que dice Simone Weil, y es un texto que cita varias veces. Entonces voy a ir al texto de Simone Weil, que también cita el que más, Jiménez Lozano. Ella lo explica así, habla de la figura del tonto del pueblo, del idiot du village. Dice, un tonto de pueblo, en el sentido literal de la palabra, que ame realmente la verdad, aun cuando solo emitiese balbuceos, es por el pensamiento infinitamente superior a Aristóteles. Está infinitamente más cerca de Platón de lo que nunca lo estuvo Aristóteles, pues tiene genio, mientras que a Aristóteles solo le convendría la palabra talento. Y si viniera un hada a proponerle cambiar su suerte por un destino análogo al de Aristóteles, su sabiduría consistiría en rechazarlo sin titubeos. Pero él nada sabe de eso, nadie se lo dice, todos le dicen lo contrario. Pero hay que decírselo, hay que alentar a los idiotas, a la gente sin talento, a la gente de talento mediocre o apenas superior al de la media, pero que tiene genio. Bueno, hasta aquí el texto de Simone Weil, que tantas veces cita don José. Y lo que quiero resaltar es que la propia Simone Weil se ve a sí misma como un ser de estos. Entonces, cito un texto que también le impresiona mucho a Jiménez Lozano, en el que ella escribe el 4 de agosto del 43, 20 días antes de morirse. Ella muere en Londres, en Ashford, cerca de Londres, con 34 años, en el año 43,
de tuberculosis. Pues 20 días antes de morir le escribía así a sus padres, hablando de unos postres ingleses, que es los fruit fools. Entonces juega con la palabra fool, loco, y el postre este, ¿no? Entonces le dice a su madre, especialmente, se dirige a ella, dice, pero estos fool, estos locos, no son como los de Shakespeare. Mienten haciéndonos creer que son fruta, mientras que en Shakespeare los locos son los únicos personajes que dicen la verdad. ¿Percibes la afinidad, la analogía esencial entre esos locos y yo, a pesar de la escuela, la agregación y los elogios a mi inteligencia? Una gran inteligencia es a menudo algo paradójico y a veces un poco extravagante. Los elogios a la mía tienen por objeto evitar la pregunta ¿dice la verdad o no? Mi reputación de inteligencia es el equivalente práctico a la etiqueta de locos que tienen esos locos. ¿Cómo preferiría la etiqueta de ellos? En este mundo, solo los seres que han caído en el último grado de la humillación, lejos por debajo de la mendicidad y que no solo no tienen consideración social, sino que son mirados por todos como si estuvieran desprovistos de la primera dignidad humana, la razón, solamente ellos tienen, de hecho, la posibilidad de decir la verdad. Hasta aquí la cita de Simone Weil. Cuando don José presenta por primera vez a Simone Weil en una tercera de ABC en el año 93, el 18 de septiembre, titula el artículo «No nos la quitaremos de encima». Es decir, hasta ese punto le impacta a esta mujer y hasta ese punto le impactan estos textos que tienen que ver con los seres desgraciados. Él se va a acoger también a lo mismo que decía ella, que son los únicos seres que dicen verdad, ¿no? Entonces, ella está convencida, Simone Weil y don José también, de que hay grandes vínculos secretos entre la verdad y la desdicha. Y sabía también que ni grandes personalidades, ni instituciones, ni organizaciones como los partidos políticos prestan atención precisamente a la verdad, pero tampoco a la desgracia. Como si la verdad y la desgracia caminasen siempre juntas. Y esta convicción la plantea Jiménez Lozano y en sus obras, por ejemplo, estoy pensando en un libro como Las sandalias de plata, con la figura de Blas Cibicos, que bueno, era un ser inocente, él solía llamar a estas personas seres inocentes, que bueno, pululaba por el pueblo, pero lo sabía todo de todos. Entonces todo el mundo, como estos seres dicen siempre la verdad, estos seres inocentes o estos locos que decía Simone Weil, pues todos le temían, ¿no? Curiosamente, este Blas Cibicos de las sandalias de plata es el Blasillo de San Manuel Bueno Mártir, de don Miguel de Unamuno. Es curiosísimo, pero es la misma figura. Y aquí podríamos poner también la misma figura de El Mudejarillo, de San Juan de la Cruz. Es decir, él también es como un ser de desgracia que dice la verdad, es decir, en esta acepción del Mudejarillo. Voy a ir terminando y quiero hablar, como último punto, de las misericordias de José Jiménez Lozano, también con el misericordioso, con Dios. Porque de alguna forma él va a considerar que Dios también es un ser arrinconado. Jiménez Lozano es un autor lleno de misericordia. Diría que también con sus propios personajes, a los que, como vengo diciendo, redime, saca a la luz, pero, sin embargo, no deja de preguntarse si no les hace mal con este trato. Él escribe, me pregunto si no lanzo a la perdición a estos pequeños seres humillados y ofendidos que son los personajes de mis narraciones en un universo que solo va a pisotearlos todavía más. Hasta aquí la cita. Es decir, dudaba de sí mismo, por misericordia, dudaba de lo que hacía, pero lo de dudar de sí mismo, yo creo que quienes le conocimos le hemos oído muchas veces decir, ¡ay, ya saben ustedes que soy Hamlet! Un poco la duda con patas. Yo se lo he oído decir muchas veces y lo recuerdo con verdadero cariño porque lo decía muchas veces. Es una misericordia también hacia su propio dudar, ¿no? Y luego, bueno, los judíos de Castilla, los moriscos, sobre todo cuando empiezan a ser perseguidos, pero más aún cuando son obligados a convertirse y si no lo hacen son expulsados, bueno, pues también forman parte de estos humillados y ofendidos a los que siempre tiene presente nuestro autor. Pero en este mismo sentido, como les decía, tiene presente a Dios como otro ser dejado de lado por los hombres y por la historia. Dios, diríamos que es otro de los seres que sigue sosteniendo el mundo,
pero desde su ocultamiento y desde su propia debilidad ante el mundo, desde donde sostiene igualmente las esperanzas y los dolores de los seres humanos. Esa es una visión de Dios de Jiménez Lozano. Entonces ahora voy a leer un texto que a mí me parece impresionante. Es que no, como decía antes Andrés, no somos objetivos los lectores de Jiménez Lozano, me parece impresionante. Y es un texto de parábolas y circunloquios de Rabí Isaac ben Yehuda. Es un relato profundamente conmovedor, en el que el rabino ben Yehuda sufre todo tipo de persecuciones y oprobios que es posible sufrir por la fe. Sin embargo, él, el rabino, este personaje de Jiménez Lozano, desde su firme fe en Yahvé y gracias al trabajo permanente sobre la Sagrada Escritura, que se convierte en el centro de su vida, interrogará al Dios vivo y le hará descifrar el fondo de su mensaje, que está lleno de misericordia. Hay un juego precioso entre Dios y el hombre, en el que aparecen personajes impresionantes, muy del tenor de los que les estoy describiendo, además del propio rabino, que también es un personaje impresionante. Por ejemplo, habla de un cantor de historias, que es un cantor, pero encima es Isaac el mudo, estas contradicciones impresionantes, ¿no? O la vieja Ana, que también era tartamuda. Bueno, voy a leerles entero el relato Sed como Caín, de Parábolas y circunloquios, de Isaac ben Yehuda. Le cito a don José. Ya verán qué preciosidad. Dice, cuando Abel hacía a Yahvé sacrificios de corderos o machos cabríos o bueyes, éste salía a la terraza de lo alto, fruncía la nariz con morosidad, como ante un buen guiso, y se mostraba complacido. De repente decidía bendecir a Abel con más rebaños y riquezas. Pero cuando Caín, el hermano de Abel, ofrecía a Yahvé el sacrificio de los mejores granos y plantas, Yahvé no se movía siquiera de su sillón celeste o hasta ordenaba cerrar las celosías para que no entrase en el recinto el oloroso humo de la ruda, la menta o el romero, que no le gustaba. Y su aliento frío y maloliente caía sobre Caín y le expresaba la malevolencia de lo alto. Sus irracionales caprichos, decía Caín. ¿Acaso a Yahvé no le gustaba el olor vegetal del incienso y prefería el de la carne chamuscada y el de la sangre? Se preguntaba Caín. ¿Acaso omitía él algún rito en sus sacrificios? O quizás Yahvé estaba simplemente apasionado por Abel y se sentía distante y frío ante él, Caín. Estaba en su derecho Yahvé al pensar o actuar de esta manera, pero podía razonar, dar explicaciones y por lo menos no mostrarse parcial e injusto, hablando continuamente de que Abel era el bueno y Caín el malo. A Caín no le importaba gran cosa, pero Abel se volvió altanero, se hizo insufrible y comenzó a llenar los oídos de Caín de las bondades que Yahvé le hacía, porque sí, porque quería, porque era un Dios poderoso que a nadie tenía que dar cuenta de su voluntad, y era él quien definía la justicia, que era solo su voluntad, aunque fuese injusta, según la medida de los hombres o de otros dioses más preocupados por la equidad. Por eso mató Caín a Abel, dijo Rabí Isaac ben Yehuda, explicando este pasaje del Pentateuco. Lo mató como una protesta ante la arbitrariedad de Yahvé, pero no porque envidiara en algo a su hermano. ¿Qué podía envidiarle? Su amistad con un Dios injusto y arbitrario, y al que además le gusta más el olor de la sangre y de la carne quemada que el del espliego. Caín mató a Abel para herir a este Dios en el objeto de su predilección y de sus bendiciones y para prevenir a Yahvé de que no toleraría su injusticia. Y Yahvé se encolerizó cuando su siervo Abel estuvo muerto a sus pies, mientras se desangraba por el pecho, allí donde tenía clavada la mandíbula de asno que Caín le había arrojado. Pero recapacitó y comprendió que Caín tenía razón en quejarse de su injusticia y arbitrariedad. Así que extendió su dedo y le hizo a Caín una señal en la frente para que nadie le tocase, porque quien tal hiciera incurriría en su ira 70 veces 7 más de lo que había sido su dolor por la muerte de Abel. Ese día, prosiguió Rabí ben Yehuda, Caín enseñó a Yahvé
Dios, a ser justo y sobre todo a razonar sus decisiones y a apartarse de la arbitrariedad. Pero todavía algunas veces parece apartarse y no da razones ni explicaciones de sus procederes, y el hombre tiene que exigírselas. Todo esto, decía Rabí Ben Yehuda, cuando ardían las sinagogas y los hebreos eran perseguidos y arrojados al muladar de la muerte, y pedían a Yahvé Dios misericordia y que se acordase de ellos. Pedid justicia y razón, hermanos, nunca os resignéis, Yahvé os destruiría. Exigidle que os dé cuenta ahora antes de que muráis, porque a los que le increpan y se rebelan es a los que él señala en la frente con el signo de la salud para que vivan para siempre. Pero algunos creyeron que ensalzaba a Caín y maldecía a Abel, y aquel día tampoco le comprendieron, ni nunca le comprenderían ya en adelante al rabino. Hasta aquí la cita. Y ya termino. Es decir, bueno, el libro está lleno de contradicciones y de personajes a los que el rabino, es decir, el mismo don José, les da la vuelta. Por ejemplo, a Caín lo hará con Judas. Bueno, el caso es que Jiménez Lozano incluye al mismo Dios en la que Michel de Certeau llamaría la tradición humillada, porque el Dios que presenta don José y que él vivía ciertamente en sus adentros, es un Dios que se esconde y cuyos ojos de liebrecilla, así se refiere en muchas ocasiones a los ojos de Jesús, sobre todo en momentos de la pasión, es conmovedor. Bueno, pues esos ojos de liebrecilla, que dice él, interrogan a los hombres desde la piedad que la mirada de los humillados y ofendidos reclama. Esta pequeñez del Dios vivo también encuentra de nuevo, ¿no? Y en ella coinciden Jiménez Lozano y Simone Weil, para quien, en el caso de Simone Weil, Dios, al tiempo que creó lo que existe, se descreó a sí mismo, despojándose de su poder y de su fuerza. Es verdad que es una concepción que menciona la Cábala. Simone Weil, aunque era de origen judío, tuvo una extraña relación con el judaísmo y no lo conoció. Tampoco conoció seguramente la Cábala, pero esta intuición la tiene ella y se puede decir que de alguna manera esta visión de Dios la adopta también ella y Jiménez Lozano, y en eso hay un paralelismo, ¿no? Y bueno, pues con estas palabras que voy a decir ya para concluir, termino esta pequeñita disertación sobre los que sostienen el mundo, considerando la importancia que para nuestro autor tenía la fe y la velada presencia de Dios en el hombre y en el mundo, y cómo para él el hombre mismo también sostiene a Dios y de alguna manera le fuerza a dejarse ver y a dejarse sentir. Termino con estas palabras. Dice Jiménez Lozano, escribir para dar vida, pues para los muertos, como si no hubiera mundo, para cuando ya no haya mundo. Soli Deo. Y este es un Deus absconditus, para contarle la maravilla y la pesadumbre de ser hombres y como para obligarle a salir de su escondrijo, para forzar a la nada a producir algunos ecos. Hasta aquí la cita y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carmen. Seguro que además en las conferencias de mañana podremos profundizar también en muchas de estas cuestiones. Enrique, tienes la palabra. ¿Y el tiempo? Media hora. Vale. Así. Fenomenal. Pues, bueno, buenas tardes. Yo les confieso que venía con un gran temor reverencial porque en pocas organizaciones me han tratado con tantísimo cariño como la de esta jornada. Y además que ha sido un trato pues muy largo porque ya saben que hubo una primera intención antes de la pandemia, después, y bueno, traía el miedo de no estar a la altura del cariño con el que se me había invitado. Después de la conferencia de Carmen, pues ya me quedo tranquilo de que el acto va a ser brillante, haga yo lo que haga, y bueno, ha sido muy bueno y muy interesante.
Yo voy a hablar de la belleza, la verdad y la alegría en la obra de Jiménez Lozano, no como compartimentos estancos, sino como, con esto del PowerPoint echado a todo el mundo de la mesa, sino como unas ideas, unos valores que van alternándose o sucediéndose, ¿no? Antes de hablar para hablar de Jiménez Lozano, yo partiría de tres paradojas, ¿no? Cuando estaba preparando la antología de su poesía, me advirtió, vamos, me la dedicó luego con mucho cariño, pero me mandó, yo le pedí si tenía algunos inéditos y para añadir a la antología de los poemas, y me añadió que yo claramente, conociendo la guasa que se gastaba don José, noté que era una advertencia para un prologuista que iba a ser yo, ¿no? Y dice, según una historia del apóstol Pablo en Troade, una noche habló aquel tan largamente que Eutico, un muchacho muy joven, sentado en el alféizar de una ventana abierta en un tercer piso, se durmió profundamente y cayó al suelo. Así que Pablo tuvo que resucitarle luego, pero tú no tienes tal poder paulino. Escribe corto y todavía advierte, por si acaso, que te lean en la cama. Así que arrellánense en sus sillones, porque no tengo ese poder paulino. Pero don José tenía un poco de miedo a lo que llamaba los andalucismos, este barroquismo de fijarnos mucho en determinadas cosas, ¿no? Entonces, yo comentaba en el prólogo, y me parece que es una manera correcta, quizá un poco profesoral, de acercarse, ver las paradojas en las que se instala don José Jiménez Lozano, ¿no? La primera es la de premios que recibió para ser alguien que desdeñaba realmente los premios, ¿no? Esto es una paradoja fantástica, porque es que lo ganó todo, y yo creo que no habrá ningún autor que tenga mayor relación premios recibidos desdén por los premios, ¿no? Porque a él no le interesaba, en fin, ganó el Cervantes, el premio de Miguel Delibes, el premio de Castilla-León. Otra paradoja todavía más profunda, vamos, de paradojas más superficiales a más profundas, es, como ha dicho Carmen Herrando, que él presumía de no considerarse un escritor, y sobre todo no considerarse un escritor profesional, ¿no? Él se consideraba como alguien que no tenía apenas nada propio, y entonces, bueno, ¿y por qué escribía? Porque a veces servía uno de correo, y cuando servía de correo lo que entregaba eran unas preciosas monedas de oro, ¿no? Esta paradoja de no considerarse a sí mismo nada, pero a cambio considerar que nos entregaba unas preciosas monedas de oro, ¿no? Curiosamente, es una paradoja que en el subconsciente de muchos escritores está a la inversa. Se consideran mucho y tienen grandes dudas sobre qué nos entregan, ¿no? Grandes dudas secretas, ¿no? Pero la paradoja que nos convoca hoy es la de la belleza, que Carmen ya la ha apuntado, ¿no? Él citaba también mucho a San Bernardo de Claraval cuando dice: por Cristo hemos renunciado a la belleza del mundo. Pero detectaba, bueno, y ha cantado mucho la belleza del Cister, ¿no? Este poema que le he quitado el último verso aposta para que venga después de la explicación. El claustro del Cister, estrella de la tarde, pétreas columnas sin apenas adornos, agua de fuente viva. Porque él se da cuenta que la renuncia de Bernardo dio lugar a otra belleza. O sea, que ese rechazo de la belleza da lugar a una belleza más esencial y más verdadera. Las letras con dos colores, la rugosidad de la piedra desnuda, etcétera, ¿no? Y comenta eso, pues que la renuncia saca a la luz una belleza más pura, que es, como dice en el poema, la necesaria hermosura solamente. Y esto, bueno, pues tiene su importancia práctica en su propia obra, ¿no? En varios momentos en los diarios cuenta que ha tirado a la papelera cuentos, que ha tirado poemas, ¿no? Incluso
yo creo que lo ha escrito, pero a mí me lo contó que su método era escribía los poemas, los guardaba y los leía al año, y si eran poemas que él podía escribir, los quemaba. O sea, solamente si el poema tenía unas monedas de oro de las que él no era autor, sino simplemente correo, lo guardaba para la obra, ¿no? Entonces, si se escamoteaba la verdad, pues los tiraba, echaba mano de la piqueta, ¿no? Y no ha salido el poema aquí. Y este poema a mí me parece que expresa muy bien la razón de fondo de este cuidado que él tenía con la estética. Se llama Caute, que es cuidado, una advertencia. Qué hermosos son los dientecillos del rocío en el jardín de otoño, pero cómo tiemblan el gorrioncillo y el mendigo. Ten cuidado con la estética. El peligro de que la estética escondiese en su propia hermosura una indiferencia por el gorrioncillo y el mendigo, que son estos seres de desgracia de los que se nos ha hablado. Lo interesante es que la belleza como concepto, aquí me meto en estas teorías que a él le preocupaban tanto. La belleza para Platón no deja de ser otra cara de la verdad y otra cara de la bondad, ¿no? De manera que esta es una cita de Chardin, pero que la coge Flannery O'Connor: a medida que todo se eleva, converge. La belleza, la bondad y la verdad convergen a medida que se elevan. Esto lo dicen así muchos autores, lo dice Gaudí, en fin, es una cuestión corriente, vamos, un lugar común de los grandes pensadores. Y Julián Marías comenta que al final la belleza lo que hace es descorrer el velo que nos oculta la verdad. Esto lo explica con muchísima gracia, para mí, quien lo explica con más gracia es Ramón Gaya, que cuando estuvo exiliado en Italia, se dio cuenta de que los italianos llamaban a todo bellísimo. O sea, un niño recogía un papel del suelo y era bellísimo. Y en un principio a él, que era pintor, le pareció muy fastidioso, cursi, hasta que de pronto se dio cuenta que los italianos llaman bellísimo a lo existente, a lo real, y que llaman bruto a lo no existente. Por eso un acto de heroísmo puede ser un bellísimo gesto. Y sobre todo se dio cuenta que los españoles hacemos exactamente lo contrario. Llamamos bueno a lo que es bello. Por ejemplo, decimos que Velázquez era un pintor buenísimo. No decimos que un cuadro es buenísimo o bonito, ¿no? Bonito para nosotros es ya un sinónimo de hermoso, pero no deja de ser un diminutivo de bueno. Entonces, esos dos pueblos hermanos, que somos como dos caras de la misma moneda, los italianos y los españoles, hemos como escogido un trascendental, nosotros lo bueno y los italianos lo bello, y con eso definimos lo bueno y lo bello en ambos casos, ¿no? Lo cual me recuerda una observación de un compañero mío de universidad que se llamaba Suki Villaseca, se llama Suki Villaseca, y que era ciego. Y él tenía muchísimo interés en que su novia fuese guapa. Entonces, cuando empezaba a salir con una chica me preguntaba, ¿pero es guapa, es guapa? Y yo le decía, hombre, siendo ciego, ¿qué te importa? Y puedes aprovechar para tener en cuenta otros valores, ¿no? Y él no me hizo caso, y luego, reflexionando sobre esta íntima conexión que hay entre lo bueno, lo bello y lo verdadero, me di cuenta que Suki tenía razón y yo no. O sea, no hablo de una belleza estereotipada de revista, ¿no? Hablo de la belleza que transparenta pues una bondad, un carácter verdadero. Esto de que a partir de los 35 años todos somos responsables de nuestra cara, pues de esa belleza de la que uno es responsable, ¿no? Bueno, y el final de la historia es feliz porque se casó con una chica guapísima, ¿no? Miravalle dice que todos los caminos pues conducen a uno, ¿no? Un libro que se llama La belleza. Esta es una cita que le gusta mucho a Jiménez Lozano, que Pascal decía: las ventanas pintadas por armonía nunca podrán tener belleza por ser mentira. De manera que él, que tenía muchísimo cuidado con la estética,
por esa búsqueda de la verdad y de la bondad, va a terminar, como veremos en mi conferencia, encontrando la belleza. Y es muy tentador pensar que cualquier camino de trascendental que escojas te termina llevando al todo, porque cuando todo sube, todo converge. Y este señor es Roger Scruton, que es un inglés que se enamoró de la belleza. Él fue a estudiar química con una beca a Cambridge y de pronto, enamorado de la propia belleza de la universidad, se pasa a estética y va dando unos pasos que en su caso los marca muy bien, de si la belleza existe, no todo es relativo, entonces tiene que existir la verdad, si la verdad es buena, no puede herir, entonces llega a la bondad y va avanzando. Pero sería muy tentador escoger 4 autores, cada uno de los cuales escogiese un trascendental y llegase al resto. El caso de Ramón Gaya, que es el autor de este cuadro, él se enamora de la realidad. Lo que quiere es más realidad, siempre más realidad y no traicionar la realidad. Y de ahí llega a la belleza de sus cuadros. Solzhenitsyn se obsesiona o es muy fiel a la verdad, ¿no? Y termina ganando el Premio Nobel de Literatura, pero con un solo principio, que es no voy a mentir nunca. Él en un momento dado en el campo de concentración decide no mentir jamás. Y esa es su única decisión, o callarse o decir la verdad. Y nuestro autor, don José Jiménez Lozano, que yo veo muy claramente que opta por, lo ha explicado muy bien Carmen Herrando, por la misericordia, por la bondad, ¿no? Y hay muchos textos, este texto es cristalinamente, simbólico, ¿no? La hierbabuena. Era una pequeña hierbabuena que quería ser azucena y penaba. Sufrió 1000 años en las primaveras y quería extinguirse cada estío. Justo se secó aquel año en que una pobre mujeruca enferma buscó hierbabuena para su tisana y solo halló un matojo seco y azucenas. El poema más transparente no puede ser y a la vez tan emocionante, ¿no? Es un correlato objetivo, como diría Eliot, y lo que hace Jiménez Lozano es decir, yo quiero ser hierbabuena para que la mujeruca tenga su tisana, ¿no? No es tanto una cuestión estética de minimalismo, de buscar la belleza a través de una expresión cada vez más delgada, ¿no? Aunque es cierto, bueno, pues que eso produce un efecto estético. Pero en este poema lo vuelve a dejar claro, ¿no? Que no es una cuestión de estética. La poda. Escribe que tu espíritu se abra como una joven y salvaje palmera, pero no olvides que no es un bosque el que has de preservar sin un arbusto y que más tarde con el cierzo tendrás que podar tu propia carne, cortar tus manos, extraer tus ojos y dejar únicamente 2 poemas o 3 por toda herencia. No se escandalicen los pequeños. O sea, siempre está poner la bondad por encima de cualquier cosa. O sea, va a podarse, se va a quedar con solo 2 o 3 poemas por herencia para que no se escandalicen los pequeños. Me ha gustado mucho que Carmen Herrando haya conectado esta imagen de la semilla de mostaza con las enseñanzas de Simone Weil, que no la tenía yo clara. Pero sí esta conexión que hay entre lo pequeño y muchas enseñanzas evangélicas la deja también muy nítida en el poema El vendedor de perlas. El vendedor de perlas, de tez oscura y verbo acariciante, egipcio griego, distinguido, ofrecía a las damas granos de mostaza. Mis señoras, esto es lo único importante. Y pesaba los quilates de la rubia insignificante semilla. Calculaba su irisación al sol de otoño. Las perlas oscurecen, pero la semilla ofrecerá su sombra, su verdura a los pájaros. El cristianismo la había trastornado durante un largo viaje a Oriente. Esta idea pues de lo cristiano que hay en esta apuesta por lo infinitamente pequeño. La ironía ya se ve
la ironía de que le ofrece la semilla. Bueno, ya hemos visto varios poemas en los que todos hemos sonreído, ¿no? Pero a mí me interesa mucho este salto que pasa de una opción puramente ética, de buscar la bondad, a un resultado estético, ¿no? Y eso pues tiene mucha gracia también, y es una de las paradojas que señalábamos cuando hablábamos del cistercense de Claraval, ¿no? Que él no busca la belleza, pero se encuentra con la belleza porque sale a la luz, porque ha quitado mucha hojarasca, ¿no? Y todo esto en un libro estupendo que es el arte, dice una cosa que se puede aplicar muy bien a don José Jiménez Lozano, ¿no? Que dice que en los tiempos actuales, a medida que se va acrecentando el conocimiento que tenemos de las obras de arte, la calidad de esas obras de arte empieza a ser algo falso o que nos puede engañar, ¿no? O sea, que muchas veces las obras menos perfectas, más pequeñas, tienen una mayor fuerza artística. Y esto en Jiménez Lozano se da estupendamente, ¿no? Este gusto que él tiene por la expresatura, que es dejar las frases inacabadas, incluso alguna pequeña incorrección gramatical que no es tal, sino usar un deje de su pueblo, etcétera. Todo eso no hace más que distanciarse del arte oficial, perfecto, manufacturado, con muchísima técnica, etcétera. Y él, yo creo que es muy consciente, o sea, él es un gran irónico y un gran sabio, y es muy consciente de todo este vaivén que va del despojamiento a la belleza verdadera, del despojamiento a la crítica del mundo actual, del mundo del arte. O sea, muchas veces cuando se habla eso, de que se identificaba pues con los seres pequeños del pueblo, se parece mucho a la figura de los niños del traje del emperador que dicen el emperador va desnudo, ¿no? Y vamos a ver un poco este juego que se trae viendo 3 o 4 poemas, ¿no? Este poema se llama Precauciones y dice: ¿todavía te quejas de la idiocea del mundo? ¿Aún te extraña, te irrita, te desasosiega? Recuerda que es redondo y hace ruido desde siempre, da vueltas y está más viejo y rumboso. Alza las tapias de tu jardín un poco, simplemente. En principio parece que se aleja del mundo, pero luego tiene otro poema que se llama Antiqua Imbecilitas, que es tremendo, vamos, es tremendo, a mí me encantan. Pablo dijo a los de Éfeso que había que soportar a los imbéciles. Mas Pablo vivió en el mundo antiguo, no había bestseller, televisión, periódico, no era entonces su consejo impracticable. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Basta alzar las tapias o no basta alzar las tapias? Yo creo que él sabe muy bien que hay que alzar las tapias para resguardar esa intimidad, pero hay que enfrentarse al mundo y denunciar el mundo, ¿no? Fijaros con Juan de la Cruz cómo se ríe de esta dialéctica de que no es posible apartarse. Juan de la Cruz de Moda. Juan de Yepes, pobrecillo, mudéjar y sin zapatos, cavando en tu conventillo, que tu nombre no se nombre en estas ferias y tratos. Y él descubre, él sabe que la belleza tiene un poder transformador contra el mundo impresionante. Y por eso los últimos poemas son prácticamente haikus, prácticamente visiones como este tan bonito, ¿no? Luna. No sé de qué, pero anoche la luna, cuando iba alta, parecía asombrada. O todavía este más breve, ¿no? Nieve. Llegó la nieve, la rosa blanca, cuando ya no hay rosas. Él es muy consciente de que estos poemas se enfrentan al mundo de los bestsellers y de la televisión y de los periódicos, pero sabe que la belleza tiene un poder superior, ¿no? Como, se me ha olvidado el título exacto del artículo de la tercera ABC que decía que Simone Weil se iba a quedar o tendremos que se quedará con nosotros, pero él sabe que la belleza y la verdad se quedarán con nosotros, ¿no? Entonces,
esta opción por los pequeños, también por los animales pequeños, es una opción no poco pensada o porque naturalmente le saliese, ¿no? Sino es una, de hecho, los primeros libros de poemas tienen poemas mucho más largos y tiene incluso poemas con un toque culturalista. Algunos poemas a la corte de Luis XIV y, vamos, siempre son poemas excelentes y sin caer en ningún barroquismo. Pero él se va desnudando porque se da cuenta de que desde la desnudez es cuando se puede transmitir estas monedas de oro que decíamos al principio. Y es un poeta realmente muy generoso porque es muy transparente, no se esconde, ¿no? Fíjense este poema del Ruiseñor. Hoy al ruiseñor de canto melancólico, mensajero de la primavera, dulce, dulce Filomena. Quizá si vives en lo oscuro, con su pobre vestido y tienes su fragilidad de pájaro, amas con amor desesperado, quizá tú también podrías decir algo en los atardeceres, pero no es seguro, no eres un ruiseñor, solo un hombre. Quizá si vives en lo oscuro, amas con su amor desesperado, podrás decir algo, ¿no? Esta opción por lo pequeño es una opción por transmitir un mensaje, decir algo. Y es muy interesante porque se enfrenta desde lo pequeño al nihilismo del arte contemporáneo, ¿no? En realidad es todo lo contrario. Esta noticia que recordarán del artista que vendió por 15.000 euros una escultura inmaterial invisible que no existía. Y es una noticia pues muy interesante porque casi acaba o termina con la evolución del arte contemporáneo, ¿no? El arte contemporáneo defiende que es arte lo que el artista dice que es arte, ¿no? Entonces, bueno, pues si es lo que yo digo, puedo decir que es nada, que la nada es arte y lo tienes que asumir. Tan así es que el documento de autenticidad de la escultura invisible que firma el autor es muy interesante porque el título que le pone demuestra que sabe lo que está haciendo. Dice, yo soy. Bueno, que tiene además esta referencia casi sacrílega, ¿no? Porque yo soy es el nombre de Dios y el arte contemporáneo, bueno, pues arranca con el non serviam de Vicente Huidobro y del creacionismo. Bueno, yo soy. Dice, ¿quién lo autentifica? Mi firma, ¿no? Y dice además ya en un punto de recochineo, este documento no puede exhibirse con la obra invisible. ¿Por qué? Porque entonces deja de ser invisible y hay una materialidad que es mi virguería técnica. Fíjense cómo Jiménez Lozano hace todo lo contrario, ¿no? Él se quita, yo no soy nadie, yo soy un mensajero y pone las pequeñas monedas, ¿no? Tenía esta escena, no, tenemos, bueno, esta escena de Woody Allen, sí. Hey, Alan, there's one. Oh, she's great. Go ahead, now, speak to her. No, are you kidding? No, go on before the room gets... Come on, go on, give it a try. We're gonna That's what we're here for, Alan. Go on. Casual. It's quite a lovely Jackson Pollock, isn't it? Yes, it is. What does it say to you? It restates the negativeness of the universe, the hideous, lonely emptiness of existence, nothingness, the predicament of man forced to live in a barren, godless eternity, like a tiny flame flickering in an immense void with nothing but waste, horror and degradation, forming a useless, bleak straitjacket in a black, absurd cosmos. What are you doing Saturday night? Committing suicide. What about Friday night? Es maravillosa como crítica del arte contemporáneo, ¿no? Es un arte grandioso en el museo que transmite, la chica lo describe muy bien, ¿no? La negatividad del universo, el sinsentido, la falta de... Y luego
la falta de misericordia del personaje, ¿no? De, bueno, vale, ¿y qué hace el sábado por la noche? No, suicidarme. Dice, ¿y el viernes? Vamos, es una obra maestra de denuncia del arte y de cómo desconecta a los seres humanos y los hace egoístas. Bueno, Jiménez Lozano es muy consciente de todo esto y él hace todo lo contrario. O sea, un arte que reafirma la belleza de las pequeñas cosas poco a poco, que prioriza el amor y la misericordia con las personas y el sentimiento pues de comunidad. Por eso, a veces casi ve que él es demasiado inteligente para ser un ser de desgracia y por eso abundan tanto, también Carmen lo ha explicado muy bien, los seres de desgracia en su poesía, ¿no? Este poema tiene una música estupenda, ¿no? Muchacha a la ventana de Dou, que es un cuadro, casi una niña aún, aspeta, atens, espera, sobre el alféizar inclinada, mientras pasa a estas horas el último... Uy, se han montado, ¿no? El último... y aún no es hora de las cartas. Le escribe a alguien, es sola, abandonata, como he abbandonato il mondo. Cadáver de plata a la mañana y pregunta, ubi pusite eum, dove, donde, mas solo haya sonrisas despectivas o corteces. E pazza, e la croit a la moj, la povereta, ma qué cosa facciamo, no hace daño a nadie, solo espera. Todas las mañanas del mundo no habrían de amanecer sin su candela. Disculpen mi falta de poliglotismo, pero el poema efectivamente pone todo el mundo a descansar en esta chica que es tonta, es pazza, ¿no? Esta es la apuesta de Jiménez Lozano muy consciente, porque él sabe que el mundo está averiado, ¿no? Acaba un poema, bebieron sangre, el alimento que a Roma la hizo grande. Roma, vorax hominum, decían tus cartapacios de colegial y ya supiste. Así que ahora, cuando te muestran al mundo una ciudad y los palacios de poder, pregunta siempre, ¿y el matadero dónde está? Porque bueno, este es el fragmento final de un poema en el que cuenta que le enseñaron el matadero de una ciudad antigua. Esto a mí me trae un recuerdo porque, como ha dicho Andrés en su generosísima presentación, yo escribo columnas de política muchas veces en el periódico y a veces don José me escribía diciendo, pero ¿qué esperas si el aceite que lubrica el mundo es la corrupción? O sea, él tenía poca fe en el mundo y mucha fe en la vida, ¿no? Y por eso este poema que contraataca, ¿no? Señalando la esfera de la tierra, dijo el maestro, ved el mundo, aquí estamos nosotros dando vueltas y vueltas y más vueltas. Y una voz oyóse, a lo tonto, pero era la voz del retrasado de la clase. Todos rieron, consolándose luego únicamente con que iban a tratarle pedagogos, especialistas del lenguaje y psiquiatras, sociólogos también, porque era pobre. Mientras el mundo daba vueltas, vueltas y vueltas y más vueltas a lo tonto. El poema es impresionante en su aparente sencillez, ¿no? Primero, la identificación del poeta con el tonto, porque no hace más que repetir lo del tonto. Y luego la fineza epigramática de Jiménez Lozano, que dice, le iban a tratar pedagogos, sociólogos también porque era pobre. Eso es un epigrama en sí mismo impresionante, ¿no? Bueno, esta manera de contestar, cómo contesta al mundo que funciona sobre mataderos, que la corrupción es el aceite que lubrica su mecanismo, pues con el tonto que dice que da vueltas y vueltas a lo tonto. Pero lo curioso, y ahora ya entramos en la alegría, es que Jiménez Lozano no pierde nunca la ironía. A mí me da la sensación de que él sabía que la victoria era... Vamos, me da la sensación, no, estoy seguro que él sabía que la victoria era de los tontos, de los humildes y de la verdad y de la belleza, ¿no? Y en este poema se ríe de sí mismo, ¿no? o de la tentación que podía tener, que él decía que
que no caía en ella por ser español, porque los españoles siempre tenemos un trasfondo de realismo irreductible, ¿no? Pero esta tentación por el silencio, por el anodamiento, silencios místicos. Llegó el místico a un punto en el que ya no le servían las palabras, dijo. No me vengas con cuentos, respondióle el cuco. Con una sola de ellas creó Dios el mundo, ¿no? Este cuco que aparece, pero este reírse también del exceso de silencio, ¿no? Es decir, no me vengas con cuentos porque una palabra puede salvar muchísimas cosas, ¿no? O este poema irónico maravilloso del Cogelet, sorprendí a Cogelet en el paso de peatones. Cuidado, amigo, dije, no todo es niebla y humo, hay coche, pero miraba a una muchacha y no debió de oírme. Este resquicio de ironía, de belleza, o sea, estaba distraído con la realidad de una muchacha hermosa, ¿no? También se ríe aquí pues, de sus japonerías o su absoluto desprendimiento final, ¿no? Llanura inmensa, jardín zen, llanura inmensa de surcos recién hechos, a veces un árbol o una roca, garza que los atraviesa en la mañana, al caraván, al sol caído, tañido lejano de campana, un antiguo jardín zen, otoño simplemente. Esta idea de, bueno, no nos pasemos tampoco estilizando la brevedad. Entonces, que le puede pasar a algunos japoneses con los haikus, ¿no? De manera que él se queda con una belleza que ha resistido el asedio de la intrascendencia, que supera el sufrimiento, que emerge de la compasión y no de la composición, esto es muy importante, que es humilde y verdadera, una belleza necesaria solamente, como decía antes, ¿no? En su poesía hay esa otra hermosura que la renuncia saca a la luz, y una vez que es una belleza que ha salido a la luz por la renuncia, ya termina siendo irrenunciable, porque la renuncia se ha puesto antes, ¿no? El poema Viernes Santo a mí me emociona especialmente porque yo creo que este descubrimiento de la belleza a él, que es un poeta profundamente sincero, o sea, cuando él dice ten cuidado con la estética, se lo está diciendo a sí mismo. Cuando nos cuenta que ha quemado poemas porque solamente eran bonitos, es también verdad, ¿no? Entonces, este poema en el que parece que el mismo, vamos, parece no, el poema cuenta como el mismo Cristo absuelve este gusto por la belleza del poeta, ¿no? Mientras la gente rezan y el silencio se asienta sobre el pueblecito despaciosamente como animal cansado, el Viernes Santo está en su tarde del indeciso abril, cierzo y lluvia fría, pero la rosa se atrevió a desplegar su tímida corola roja o azulenca, y tú te quedaste con las rosas mientras Cristo moría, hora de sexta. ¿Cómo elegirías estar junto a la cruz, habiendo rosas en tu jardín primaveral? A la hora de nona él estaba muerto, pero las rosas obstinadas resistían las sombras de la noche y tú le traicionabas. Mas cómo te reprocharían sus dulces ojos que ames a las rosas. El poema recoge perfectamente su lucha con la estética y este perdón final. Y abre una veta de esperanza que ya no es tanto simplemente la ironía, sino es una alegría afianzada en la fe y en la vida, ¿no? Cuando las palabras son verdaderas, cuando el ruiseñor escondido en lo oscuro ha podido decirlas, hay una esperanza sobre la muerte, ¿no? El poema Safo lo dice muy claramente. Cuando anochece un día en que has bregado mucho o te ha cargado duramente con el tedio, miras la estrella del pastor y piensas en la pequeña Safo, sus poemas roídos por el tiempo, pero con 2 o 3 palabras netas, como un volcán y sangre ardiente. Le dices a su vislumbre que te acuerdas de quien vivió y se llamó Safo. Perdón, de que quien vivió y se llamó Safo no escribió en agua negra, sino que aún retumba su amor en tus adentros. Y esa verdad, esa supervivencia que en el caso de Safo tiene un último toque culturalista,
se vuelve sobre su propia vida y sobre la gente que quiso. Y con este poema voy a terminar, porque es un poema que demuestra su esperanza en la poesía por encima y gracias a tantos renunciamientos, ¿no? Recuerdo, ni el olor de las lilas como entonces, la risa de mamá, el cucharón de plata, el evónimo viejo amarillento están ahí, no están. Ni siquiera el recuerdo es indudable, solo niebla, pero es un cendal para mi herida. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si... Pues muchas gracias, Enrique, también. Ha sido una delicia este paseo por la poesía de don José. Tenemos un rato para preguntas, comentarios que queramos hacer. No sé si Carmen quiere añadir algo más a lo expresado por Enrique. Voy a contar una anécdota. ¿Puedo contar una anécdota? Bueno, Enrique ha mostrado muchas veces cómo don José, sobre todo, no quería poner su yo en ningún lado. Pero cuando vino aquí en 2005, invitado por Ibercaja, adivinen en qué hotel se alojó. En el Don Yo. Bueno, todo lo que soltó aquel día sobre, pero ¿cómo se les ocurre? En fin, cierro el paréntesis. Es que fue divertido, fue muy divertido. Y me estaba acordando cuando... Y la estética, y nos habéis reavivado las ganas de siempre volver a sus palabras. Para quienes no hayan leído nada de don José, no sé cómo les habrá caído estas intervenciones, pero yo quisiera poneros en un aprieto pensando sobre todo en las personas que quizá no conozcan tanto a don José. Decidnos un libro de don José. Sé que es un aprieto, os dejo a lo mejor dos. Carmen. Yo hablaría sobre todo de cuentos, de libros de cuentos, cualquier libro de cuentos. Es verdad que el que he dicho de parábolas y circunloquios son más cuentos o historias relacionadas con la Biblia. Ese es un libro que a mí me parece estupendo, pero yo en general hablaría de sus cuentos y luego también de sus ensayos. Quizá la poesía sea más particular, aunque también es magnífica, pero claro, de sus ensayos pues, me costaría mucho decir uno. Yo hablaría más de los primeros ensayos, pero luego cualquier libro de cuentos. Antes hablábamos, bueno, ya es un tercero, pero sería, por ejemplo, uno que es muy difícil de encontrar, que es Historia de un otoño, porque es una novela, la primera novela que escribe. Bueno, yo espero que todo esto lo reediten, ¿no? Porque también nos enseña, pues, bueno, un poco las querencias y los amores de Jaime Lozano, ¿no? Porque se fija en aquellos franceses del 17, finales, en fin. Pero bueno, yo diría, sobre todo para personas que no le han leído, por ejemplo, un libro para empezar, podría ser El Mudejarillo, que es un pequeñito cuento en torno a Juan de la Cruz, o cualquier otro, en fin. Sí. Qué bien la mesa, porque vamos a poder decir muchos libros, porque nos vamos a complementar muy bien. Yo creo que la poesía es un atajo, la poesía siempre es un atajo hacia los autores, porque tiene este punto de brevedad reconcentrada, y luego es una poesía, recogiendo la idea de Carmen, muy narrativa. Hay muchas historias también en su poesía. Entonces yo recomendaría su poesía, que es una poesía que ha tenido mucha importancia en la poesía más joven española. O sea, es una poesía
que se escribió desde muy lejos de los movimientos literarios, pero que los movimientos literarios y los autores han sabido recoger. Y luego yo soy muy forofo de sus diarios. Creo, son maravillosos. En el siglo XX y XXI ha habido una resurrección, un auge del diarismo en España y Jiménez Lozano es uno de los cimientos más firmes que tiene ese renacimiento. Porque además no imita el diario de Trapiello, siendo estupendo, que es muy pegado al día a día, o el de García Martín, muy literario, sino él no pone fechas, sino apenas los años. Y luego hay una cosa en la que Jiménez Lozano es un maestro impresionante y que es en leer a los grandes, ¿no? Él lo llamaba Gentlemen and Friends y él habla con los autores que lee y los mete en la vida. Yo no he visto nadie que viviese mejor lo que Quevedo dijo de retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Eso, quien mejor lo ha hecho, porque el soneto de Quevedo es impresionante, pero quien mejor lo ha hecho es Jiménez Lozano. Él habla con los autores y eso lo hace en los diarios. Y te mete muy bien en su mundo. Entonces, yo también... Es un libro, el primero de los diarios, 3 cuadernos rojos, es un libro muy difícil de encontrar, yo creo que todavía se puede encontrar en las librerías de viejo y yo intentaría que no faltase en ninguna biblioteca, ¿no? ¿Y por qué un autor con tanta, por lo que habéis comentado, nos habéis enseñado, tanta solidez estética y ética, con tanta profundidad en su obra, con tantas referencias, además, ¿por qué pasa tan desapercibido? Porque da la sensación que es verdad que es un autor, bueno, que la gente no conoce, por supuesto, está fuera de todo lo que es el circuito escolar, por así decirlo, pero incluso en lo que es los ámbitos intelectuales es un autor que pasa muy desapercibido. Comentábamos antes, y puede que sea fundamental para entender la historia reciente de España, incluso, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué pensáis? Bueno, tengo prisa esta vez por hablar, siempre me encanta que Carmen hable antes, pero como no, yo voy a ir un poco contracorriente, yo creo que está muy reconocido. A ver, es premio Cervantes. Se publica, se admira. Él no hizo nada y él no hizo nada por ser reconocido y no es un bestseller. Pero claramente es que su obra no quiere ser un bestseller. Alguien que se le organiza este acto, que donde vayan lo admira todo el mundo de la literatura. Yo muchas veces recuerdo esto que decía José María Valverde, de que en la Barcelona del franquismo se reunían a leer poemas y dice, nunca superábamos el número de 15, dice, pero no por las leyes de la censura, sino porque la poesía es para pocos. Yo creo que el gran arte es para pocos y que Jiménez Lozano ha creado escuela como diarista, como poeta, como narrador. Es verdad que, como decía Carmen antes, los que somos forofos querríamos que se leyese mucho más, que se nombrase mucho más, pero yo considero que es un escritor reconocido y ahora me podéis quitar la razón. Pero bueno, también me pasa que yo tengo cierta intolerancia a la queja. Entonces, o sea que en principio, pero bueno. Yo realmente soy una lectora, yo no soy una experta de nada, con lo cual no puedo... Yo no vería las cosas así, pero claro, yo desconozco si realmente... yo veo que mucha gente no le conoce.
También veo que va muy a contracorriente, ¿no?, de cómo funciona el mundo. Él hablaba mucho de esta cuestión del mundo y, por ejemplo, en los artículos de prensa yo lo encuentro un gran avisador. Él era una persona muy divertida, pero últimamente decía, "Jo, esto ya me preocupa un poco el asunto", ¿no? Entonces, era molesto en cierto modo, yo diría, ¿no? Entonces, pero claro, yo desconozco un poco desconozco del todo los círculos literarios y todas esas cosas, desconozco. Yo soy una mera lectora, pero creo que lo que dice pues camina un poco a contracorriente de lo que es el mundo de hoy. Es decir, vivimos un mundo muy superficial. Él es un hombre de hondura, es un hombre de detenimiento, es un hombre con un espíritu, esprit de finesse, que diría Pascal, súper fino. Y hoy, en este sentido, somos mucho más groseros porque no nos detenemos. Entonces, él nos está llamando a los adentros, al detenimiento, al pararse, a contemplar. Y esto no es, digamos, la tónica general de nuestra sociedad ni de nuestro mundo, pienso. Pero claro. No, vamos, piensas y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Además, hay una cosa muy difícil de coger en Jiménez Lozano, que tú has explicado muy bien, que es el sentido del humor. A mí me recuerda mucho esto que contaba Samuel Johnson, que estaba en su tertulia riéndose con sus amigos y de pronto decía, poneros serios que ahí viene un tonto, ¿no? Y Jiménez Lozano siempre tiene este tono que parece que eso que está diciendo pequeñeces, o que está entonces, entre la ironía, lo que no se le coge y lo que tú has explicado muy bien que va en contra del mundo, pues efectivamente no es un autor al que vayan a poner un pedestal, ¿no? Pero yo, vamos, y eso es así, hay que tener un oído literario muy fino para entender lo grande que es. Y también una sensibilidad espiritual para entender el valor, y todo eso es cierto, pero si vemos lo que exige del lector y lo que está en contra del mundo, es un escritor que tiene lectores, que tiene gente que lo admira mucho, que se le considera, y en ese sentido yo creo que le falta lo que tú has dicho también, que lo reeditemos un poquito más. Pero bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Fernando? ¿Juanfran? No, Juanfran, sí. Yo solamente quería que le deben García Máquez, diarista, a Jiménez Lozano. Porque me ha hecho la pregunta y se me ha puesto la carne de gallina por la emoción de lo muchísimo que le debo. O sea, como diarista, yo no sería diarista sin Jiménez Lozano, porque a mí contar lo que he hecho cada día no me apetece nada, ¿no? Y admiro a los que lo hacen, ¿no? Pero esta idea de que se puede escribir un diario esperando que las cosas te toquen el corazón, que es un poco lo que hacía Jiménez Lozano, y esperar también, invitar al lector de tu diario a entrar en esa conversación con tus autores, con tus referencias, eso lo he aprendido de él, ¿no? Y también, por recoger lo que ha dicho Carmen, después de Jiménez Lozano es más fácil ir contracorriente. O sea, nos ha abierto muchísimo el camino, ¿no? O sea, hay una manera de ir contracorriente del mundo suya que no deja de ser irónica, no deja de alzar un poquito las tapias de tu jardín, que es una lección. O sea, nos ha enseñado a no ser unos energúmenos, que está muy bien, a los que tenemos tendencia a ser energúmenos. Bueno, pues muchas gracias. Os agradecemos muchísimo el esfuerzo de venir, el esfuerzo de prepararlo, y hemos disfrutado mucho, yo creo que todos. Yo creo que mañana podremos seguir disfrutando. Además, habéis dejado muchos hilos o muchas cuestiones que seguramente mañana podremos profundizar también en ellas, como
de José Jiménez Lozano como lector de la Biblia y todo el trabajo que hizo también en relación con su primer libro, bueno, el segundo, la meditación sobre la libertad religiosa y la relación entre fe y cultura, ¿no? Muchas gracias a los dos y bueno, muchas más veces, ¿eh? Seguiremos leyendo a Jiménez Lozano.